Mi nombre es José Benavente, soy estudiante de medicina. En este caso vamos a conversar un poco más sobre lo que es los pares craneales. Vamos a hacerlo de manera un poco más concisa, tratando de abarcar temas importantes referente a este. Eh, bueno, como tal nosotros cuando hablamos de los nervios o de los pares craneales, sabemos que estas van a llegar a ser 12. Entonces nosotros llegamos a conocer que usualmente estas se clasifican desde el 1 en números romanos hasta el 12. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también deberíamos de conocer de estos? Que los pares craneales como tal van a llegar a emerger directamente del encéfalo. En este caso nos referimos al tema del cerebro y el tronco encefálico. Y estas se van a llegar a distribuir tanto para la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen. Y estos van a llegar a atravesar el orificio del cráneo. Justamente nosotros cuando llegamos a estudiar lo que son orificios del cráneo sabemos de que por cada agujero o foramen o fisura también, llegan a pasar esas estructuras. Entonces también es importante conocer de estas. Teniendo estas van a llegar a tener una función específica, ¿no? Ya van a llegar a ser sensitivas, motoras, mixtas, que se van a llegar a encargar a través de diversas estructuras, ¿no? Como van a ser los músculos, van a llegar a ser las glándulas, los órganos, las vísceras, etcétera. Entonces, primero vamos a comenzar con el primer par craneal, que este va a llegar a ser el olfatorio, donde nos dice que su origen real de esta va a ser los nervios olfatorios, van a ser las células nerviosas receptoras, ¿ya? Olfatorias, situadas en la membrana de la mucosa olfatoria. Entonces estamos hablando de esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, esta llega a ser como el origen real. Entonces, lo podemos localizar incluso en la parte superior de la cavidad nasal. Acordémonos que estamos hablando ahorita de la cavidad nasal. No estamos hablando todavía de voces como tal, de la cavidad nasal. Entonces, en la parte superior de los cornetes. Entonces, ¿dónde está su origen aparente? Su origen aparente sale en la cara inferior del bulbo olfatorio. Entonces, esta va a ser sobre la lámina cribosa del etmoides. Entonces ya tenemos esto. Va a llegar a ser a cada lado de la apófisis cristagali, que también la conocemos. Entonces, ¿qué nos dice luego de esto? Que la trayectoria que esta va a llegar a tener va a ser que van a llegar a discurrir de la mucosa olfatoria a través de la pared ósea. Entonces van a llegar como que de abajo para arriba. Y estas van a llegar a formar un ramo cada vez más importante, ¿no? Y estas se van a llegar a unir entre sí para que se comuniquen. Entonces, tenemos que en la cara inferior de la lámina cribosa como tal, sus ramos laterales van a llegar a, como decir, a proceder de la pared lateral de la cavidad nasal. Entonces, los ramos mediales que estas van a llegar a tener van a proceder del tabique. Entonces, son llegar a ser, ¿cómo decir? Menos numerosos, ¿no? Todos sus ramos atraviesan los orificios de la lámina cribosa y alcanzan también la cara inferior del bulbo olfatorio. Entonces, cuando nosotros llegamos a hablar un poquito, por ejemplo, del bulbo olfatorio, va a ser que esta estructura tiene una forma ovoide, ¿ya? Y esta va a llegar a poseer diferentes tipos de células nerviosas. La más grande es la célula mitral. Entonces, las fibras nerviosas y olfatorias que van a llegar a entrar y van a llegar a establecer la sinapsis con las dendritas como tal, van a ser las células mitrales. Entonces, y esas van a llegar a formar áreas redondadas, ¿no? Conocidas como los glomérulos sinápticos, y las células nerviosas más pequeñas dominantes de las células de penacho, y también las glandulosas. Y estas también van a llegar a establecer sinapsis con las células mitrales. Entonces el bulbo olfatorio, además que de recibir axones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio. Entonces, hasta ahí, claro. Ahora, hablando nosotros del tracto olfatorio como tal, esta es una banda estrecha de la sustancia blanca que tiene un trayecto desde el extremo posterior al extremo o al bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del bulbo frontal del cerebro como tal. Entonces, esta nos va a llegar a constar de axones tanto centrales como en las mitrales. Y también no nos olvidemos, ¿no? La de Pacho del bulbo y también en algunas fibras, como van a ser las centrífugas. Entonces, ahora, nosotros, ¿qué nervios van a llegar de alguna manera a pasar en esto? Entonces, sabemos que de la corteza olfatoria primaria va a enviar fibras nerviosas a muchos otros centros dentro del cerebro para establecer conexiones para las respuestas emocionales y también autónomas de las sensaciones olfatorias. Entonces, dentro de ahí tenemos el nervio oftálmico anterior, tenemos el nervio nasal, al posterior, al palatino mayor, al nasopalatino
y al esfenopalatino. Entonces, y estos agujeros van a llegar a atravesar, o sea, que, mejor dicho, esta estructura o este nervio, ¿qué agujeros va a llegar a atravesar? Atraviesa los orificios de la lámina cribosa del etmoides. Entonces, nosotros ya sabemos de que incluso los temas que vimos de lo que es base del cráneo, lo podemos usar bastante ahora y saber más o menos por qué parte estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos que hablar, ya hemos hablado del primer par craneal, que en este caso vamos a tratar de fijarlo aquí. Entonces, el primer par craneal que nosotros vimos, llegamos a decir que van a ser los números romanos, y este es el olfatorio. Entonces, ahora nos tocaría hablar del segundo par craneal, que el segundo llega a ser el óptico. A ver, referente nosotros podemos hablar del segundo par craneal, que va a ser el óptico. Entonces tenemos que nosotros saber que su origen real de esta van a ser las fibras nerviosas ópticas, ¿no? Con los axones de las células en la capa ganglionar de la retina. Entonces acá ya estamos hablando de la retina como tal. Y estas van a llegar a converger en un disco óptico o palatina. ¿Ya? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una estructura más o menos así. Y vemos en la retina también por aquí. Y este va a llegar a discurrir la fibra nerviosa por esta parte. ¿Ya? Entonces, estas van a llegar a salir del ojo aproximadamente en 3 milímetros a 4 milímetros de cada lado nasal del centro. ¿Ya? Ahora, para que nosotros podamos llegar a entender lo que estamos haciendo incluso ahora, vamos a hablar del origen real y el origen aparente de la trayectoria, principalmente. Entonces vamos a hablar del origen real, origen aparente y también la trayectoria. Entonces básicamente tenemos que nosotros darnos cuenta de esto. Ahora, si nosotros queremos hablar del nervio oftálmico como tal, también vamos a saber que tiene un origen aparente, y este se va a llegar a desprender del ángulo anteroexterno del quiasma óptico, entonces lo cual va a constituir la prolongación anterior. Ahora, la trayectoria que éste llega a tener se va a desprender del glóbulo ocular de a más o menos a 3 milímetros mediante, podríamos decirlo, claro, medianamente. Y también vamos a ver de 1 milímetro inferior del polo posterior del globo ocular. De ahí van a llegar a dirigirse posterior y medialmente a través de la órbita en el conducto óptico como tal. Entonces vamos a llegar a saber que nosotros, después de que va a llegar a penetrar la cavidad craneal, va a llegar a terminar en el ángulo anterolateral del quiasma óptico. Entonces, nosotros, por ejemplo, del agujero, mejor dicho, del nervio óptico, vamos a llegar a ver que va a llegar por qué agujero, atraviesa el conducto óptico. ¿Ya? Y esto de la base del cráneo como tal. Entonces ya estamos hablando, en este caso, de dos. Llegaríamos a pasar al otro, que es el oculomotor. ¿Ya? Entonces el tercer nervio es el oculomotor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a conocer sobre el oculomotor? Su origen real del oculomotor va a ser que esta va a nacer a cada lado de un núcleo situado a la altura del colículo superior, que eso estamos hablando del tronco encefálico, en la parte anterolateral de la sustancia gris que va a llegar a rodear el apoducto del mesencéfalo. Entonces, este llega a ser su origen real. Ahora, ¿cuál llega a ser su origen aparente? Que este va a ser el nervio oculomotor, va a llegar a emerger del lado interno del pedúnculo cerebral. Este va a ser más o menos por, ¿cómo decirlo? Por 10 o 15 más o menos filetes radiculados, ¿no? Y esto nos referimos que nosotros, por ejemplo, en el cerebelo, tienen como una especie de pequeños filetitos. A eso nos referimos. Entonces, esto nos vamos a decir uno posterior, o posterior interno, y también uno interpeducular, y el otro el externo o el extrapeducular.
Entonces, la trayectoria que ésta llega a tener va a ser también interesante porque esta va a llegar a emerger en la cara inferior del mesencéfalo y sale de la cavidad craneal para entrar en la órbita ósea. También va desde el pedúnculo como tal, vamos a ver que el nervio pasa de ser lateral a la apófisis. Entonces vamos a saber que esta va a estar superior al dorso de la silla. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, después de esto va a llegar a pasar al núcleo, penetrándolo enseguida en la pared superior, y esta va a estar en el seno cavernoso y va a llegar a discurrir de posterior a anterior en el espesar de las paredes laterales del seno, hasta la pared medial de la fisura orbitaria superior, donde esta va a llegar a los ramos terminales como tal. Entonces, los músculos relacionados con estas acciones incluso van a ser los inervados motores, ¿ya? Entonces, aquí ya podemos ver incluso algo muy importante. Por eso el nombre que tiene, oculomotor. Entonces, los músculos que incluso va a llegar a inervar van a ser 5, ¿ya? Van a ser el músculo elevador del párpado superior, estamos hablando de la parte, también va a ser el músculo oblicuo inferior, va a ser el músculo recto superior, el músculo recto inferior y por último va a ser el músculo recto medial. Y estas también referente a los músculos. Entonces, dentro de las inervaciones parasimpáticas como tal, tiene el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Entonces, con estas clasificaciones nosotros, por ejemplo, ya deberíamos estar bastante claros. Ahora, referente ya un poquito, tal vez extendiéndonos un poco en este lado, vamos a llegar a hablar un poco del tema de los núcleos, pero esta ya de manera un poco más superficial. Los núcleos motores principales como tal, que estas van a estar llegados situadas en la parte o de la sustancia gris, ya que va a llegar a rodear el acueducto cerebral desde el mesencéfalo. Y esta se va a llegar a encontrar a nivel de los cunículos superiores. El núcleo va a llegar a constar de grupos de las células nerviosas que van a llegar a intervenir todos los músculos intrínsecos como tal, estos del ojo, ¿no? Excepción del oblicuo superior y el recto lateral, que estas van a ser las fibras nerviosas salientes que van a llegar a pasar hacia la parte anterior a través del núcleo rojo y este va a llegar a emerger a la superficie anterior del mesencéfalo en la fosa interpeduncular. ¿Ok? Entonces, que aunque nosotros sepamos eso, estamos bien. También hay los núcleos parasimpáticos, accesorio y de Edger-Wetzler, si no me equivoco. Las ramas que estas van a llegar a tener, que son dos, es la rama superior y la rama inferior. Entonces, dentro de la rama superior vamos a ver que esta va a llegar a dirigirse superiormente, que va a llegar a cruzar la cara lateral del nervio óptico y también se divide en dos ramos, que una va a llegar a penetrar en la porción posterior de la cara profunda y del músculo recto. Y también vamos a llegar a tener que la otra va a llegar a cruzar el borde medial del músculo y va a llegar a penetrar el músculo elevador del párpado superior. También tenemos lo que es el ramo inferior, que este va a ser más voluminoso pero corto y este se va a llegar a dividir en tres. Entonces, por ejemplo, en este ramo vamos a encontrar lo que es referente al músculo inferior, que va a llegar a penetrar en el músculo cerca del extremo posterior, en el ramo para el músculo recto medial y en el ramo para el músculo oblicuo inferior. Y ¿por qué agujero va a llegar a pasar? Entonces, acordémonos un poquito de eso, es del músculo de la fisura, es de la fisura orbitaria superior. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener bastante claro. ¿Okay? Luego pasamos al músculo troclear, o mejor dicho, al nervio troclear, que este ya sería el cuarto. Ahora, referente al músculo troclear, a ver, hacemos una pequeña pausa.